Apenas que sienta que detén la música, comienzan a hablar primero. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos, coidealistas. Damos inicio a la programación de hoy, lunes 9 de agosto del 2020. Iniciamos con una lectura de armonización para que todos entremos ya en el ambiente de nuestro evento en el día de hoy. Del libro Vida Feliz, Juana de Ángelis, psicografía Divaldo. Tenemos aquí este capítulo 25 que nos dice: siempre que seas interrogado respecto a alguien, ofrece impresiones positivas. En la imposibilidad de hacerlo, porque la persona tenga una conducta irregular, silencia o elucida con bondad, evitando empeorarle la situación o tornarla más divulgada. No eres fiscal del comportamiento ajeno, ni puedes imaginar si aquel equivocado de ayer no se encuentra hoy en proceso de recuperación. Que sean tuyas las opiniones que edifican y la palabra que ayuda siempre. Un maravilloso consejo, una maravillosa enseñanza sencilla, profunda y posible de llevar a la práctica. Solamente es aplicarla. Y en estos momentos elevamos nuestros pensamientos a través de una interiorización tranquila, una respiración pausada, buscando el mejor punto de equilibrio entre nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos elaborar en este sitio donde nos encontremos todos y cada uno de nosotros un ambiente apropiado para la tarea, para la disposición, para la atención que se requiere. Buscamos al Maestro Jesús en su mirada tranquila, profunda y comprensiva para con nuestras imperfecciones. A Él le solicitamos la presencia de nuestros guías y mentores, en especial del doctor Sergio Tisci, que hoy nos honra con su presencia. Pedimos para todos nosotros, en los diferentes puntos del planeta donde estamos, la asistencia espiritual, emocional que requerimos, y que sea esta ofrenda de esta conferencia con estos conocimientos, el amor y la gratitud para un ser que ahora sucintamente vamos a mostrar algo de su legado y que hoy cumple 17 años de actividad espiritual con seguridad bajo las banderas del cristianismo redivivo, bajo el amparo del amor de Jesús, de los mentores espíritas y espíritus espíritas. Señor Jesús, bendícenos y tus mensajeros nos alcancen, nos envuelvan, estén con nosotros, nos ayuden y tengamos la posibilidad de comprender los conceptos que vamos a escuchar de parte del doctor y él su facilidad de expresión con su conocimiento y su seguridad. Que así sea. Vamos entonces a presentar compartiendo la pantalla. No puedo compartir la pantalla, el doctor creo que la compartió.
Estoy listo, muy buenas noches. Doc, necesito presentar algo de mi mamá. Ah, sí, muy bien, que no estaba escuchando bien. Entonces, necesito compartir la pantalla. Muy bien. Mucho gusto, buenas tardes. Belén, ¿cómo hago acá para compartir? Aquí, ya vi. Ya estoy aquí. Listo, ha empezado. Ya está la presentación arriba. Póngalo en modo presentación. Póngalo en modo presentación. Listo. Ya estamos aquí. Perfecto, Bueno, siga. exacto. Hablar de alguien a quien todos conocemos, pero ¿quién me la adelantó? Por favor. Regrésame a la primera diapositiva, Belén. Doctora, usted tiene que manejar la presentación. Bueno, aquí. Vamos a hablar de Ana Fuentes de Cardona. Todos conocemos su historia, su trayectoria. Han sido muchos años de trabajo, muchos años de su ausencia física, pero no queremos pasar en blanco este día de hoy. Ella asistió por primera vez a una reunión de espiritismo donde la hermana Rosa Cifuentes, invitada por una compañera jubilada del magisterio, porque ella fue docente pensionada. La señora Carmen Peralta de Gómez es quien la invita. Allá en la casa de la señora Rosa Cifuentes de este centro espírita, encontró al grupo Ateneo Juvenil. Lo tenemos aquí a la izquierda. Ellos son Álvaro Vélez, Lácides Guerra, Humberto Guerra, su hermano, Miguel del Valle y Germán y Héctor Telles. Ellos conformaron ese grupo juvenil que encontró mi madre allá. Acá a la izquierda tenemos trabajadores que allá encontró, pero que ya estaban acá como pilares dentro de la Sociedad Espiritista de Cartagena, reconociendo aquí a América Batista, Juan Innova, Cecilia Carrascal. Y en la diapositiva de abajo tenemos a doña Colombia Montoya de Martínez, mi madre, y a la señora Drigelia Plazas, entre otros. Tenemos también a Álvaro Vélez, Armando Vélez, Cecilia Espinosa, Alexis Borque, América Batista, Casilda del Campo. Estamos allí en la sede de la Sociedad Espiritista de Cartagena realizando trabajos. Entre ellos, Hilda Mendoza, que no están en las fotos, Agapito Blanco, Olga Fragoso, Armida Alvear, Oneida Pastorizo, Miriam del Valle, Guillermo Valle, Sofía Morales, América Batista, Julián Batista, Casilda Otero, entre otros, que fueron posteriormente los constitutivos de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Comenzaron los estudios doctrinarios donde la hermana Rosa Cifuentes, que era la directora de ese centro, y Ana discutía sobre los misterios de la Santísima Trinidad, la virginidad de María y otros temas, porque su formación era católica y había sido docente 27 años con esta enseñanza. Sin embargo, ella se sorprendía de la paciencia y de la calma de la hermana Rosa con relación a estos temas, y fue allí cuando la hermana Rosa le facilita un ejemplar del Libro de los Espíritus y otro del Evangelio según el Espiritismo. En estas presentaciones de la editora Mensaje Fraternal del Gran Alipio en Venezuela, surtían de estos libros. Ella tomó estos dos libros y se dedicó a estudiar en el balcón de su casa, imponiéndose la disciplina diaria de mañana y de tarde a solas. Y allí fue cuando comprendió
la profundidad de la doctrina y el compromiso con Jesús de enseñar ahora la verdad. Y un domingo de tareas, la hermana Rosa expresó que con sentimientos ajenos a su voluntad tenía que cerrar el centro, que agradecía la compañía y la ayuda que había recibido y los recordaría mucho. Entonces se levantó doña Ana y dijo: ofrezco mi casa frente a la catedral porque después de 2 años de estudios aquí no podemos quedar en el aire. Y allí comenzó la tarea de Ana Fuentes de Cardona. Funda la Sociedad Espiritista de Cartagena el 7 de enero de 1974 con el apoyo o presencia de doña Colombia Montoya y del mayor Martínez, su esposo. Comienza ella a viajar a Brasil y asiste al 4º Congreso Internacional de Psicotrónica del 1 al 7 de julio de 1979 en Sao Paulo, Brasil. Posteriormente trae programas de estudio y se está preparando con su equipo en el conocimiento. Es invitada a la Segunda Asamblea Espírita en el año 1971 en Bucaramanga y allí es elegida vicepresidenta de CERCOL, quedando aprobada la sede para la próxima asamblea en la ciudad de Cartagena. Al terminar la asamblea en Bucaramanga, trae como invitado a la Sociedad Espiritista de Cartagena al señor Humberto Mariotti, quien realizó varias conferencias y recibió mediúmnicamente la entidad que se identificó como Juana la Triste en la casa del Marqués de Valdehoyos. Otros invitados que vinieron con ella desde Bucaramanga, argentinos, el señor Romeo de Molfino y Hermas Culzón. Allí los tenemos en la mesa. En la sociedad está Miriam, Guillermo Cortés, Guido Mardini, el señor Mariotti, acá en la otra foto al lado de mi madre, en tareas permanentes, constantes y sed de aprendizaje. La asamblea que se realiza en Cartagena, en el Salón León Denis de la Sociedad Espiritista de Cartagena. En esta asamblea muere CERCOL, donde ella era vicepresidente, y nace UNESCOL, y es elegida ella presidente, Ana Fuentes de Cardona. Queda escogida la sede para la próxima asamblea, la ciudad de Pitalito, en el departamento del Huila. Durante estos 2 años de trabajo, se entregó abnegadamente y salió con 10 médiums a orientar a los centros del país durante un mes con su propia sustentación económica. Trabajo espírita en Cali, Roldanillo, La Virginia, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Pitalito. Enseñando doctrina, tareas espirituales, estudio de la mediunidad, todo dirigido por ella, en ese entonces con carteleras y marcadores y con los textos básicos iniciales para la enseñanza de la doctrina. Con el apoyo de la señora Montoya, Colombia Montoya de Martínez, Drigelia Plazas, Juan José Nieto y Armando Vélez, fueron a San Vicente del Caguán. Este sitio, años después, se conoció como la zona de conflicto, llevando evangelios y explicando la nueva revelación. En esta foto observamos a doña Colombia disertando, entregada emocionadamente, con una mediunidad muy sensitiva ella, muy intuitiva. Y en la mesa principal vemos a Miriam de Valle, reconocemos a Miriam, a mi madre, a los invitados que tenía, y doña Colombia con su inspiración, embelezando el auditorio en ese momento con sus oratorias, con su disertación, con su conocimiento, con toda su sensibilidad. Fueron 2 años de intenso y perseverante trabajo y preparando su informe para la 4ª asamblea que se daría en Pitalito. De Cartagena a Pitalito fueron 2 años de mucho trabajo y recorriendo todo el país. Se presentó en la asamblea con 35 personas asistentes, 35 delegados, más un grupo juvenil
bien estructurado. El mayor José Joaquín Martínez fue el jefe de debate y expresó lo siguiente: después de haber escuchado el informe de la señora presidente Ana Fuentes de Cardona, propongo a la Asamblea se repita la elección de presidente en la persona de Ana Fuentes de Cardona, y una lluvia de aplausos aprobó la propuesta del mayor Martínez, cubriendo el periodo de 1979 a 1981, donde se realiza después la Asamblea Espírita Nacional en 1981, ya de una escuela. Aquí tenemos a Ana Fuentes, a Doña Colombia y al doctor Francisco Thyssen al lado de Doña Colombia en esta mesa realizando toda la actividad relacionada con esta asamblea. Al doctor Thyssen mi mamá le agradecía muchísimo porque conseguía las donaciones de estos libros, el Evangelio y el Libro de los Espíritus, de bolsillo por centenares. Y fue con esos libros de bolsillo por centenares que ella pudo ir a la zona de conflicto de hoy, la zona de San Vicente del Caguán, llevando a los rincones más apartados el conocimiento de la doctrina espírita. En la foto de la izquierda, pues, su familia consanguínea, su familia espírita de la sociedad, le brindaban siempre una fiesta de cumpleaños y ella muy emocionada aplaudía. Gracias, mis amigos, por este acompañamiento y pido de corazón espiritualmente un aplauso para Ana Fuentes de Cardona. Vamos entonces a hacer la presentación del doctor Sergio Thyssen, que nos acompaña hoy para explicarles por qué nos sentimos tan honrados con su presencia. Él nació en Porto Alegre, estado Río Grande del Sur, médico general, especialista y cardiólogo. Fue profesor de medicina de la Facultad de Medicina de Sousa Marqués de Río de Janeiro. Médico de la Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología del Ministerio de Salud en Río de Janeiro, de 1989 al 2016. Trabajó también coordinado en cursos de extensión universitaria por décadas en diversas áreas como emergencia y terapia intensiva en el mismo instituto y en los hospitales Santa Casa de la Misericordia en Río de Janeiro y en el Hospital General de Ipanema, también del Ministerio de Salud. Graduado en 1993 como licenciado en física de la Universidad Federal de Río de Janeiro, expositor espírita y estudioso de la frontera entre la medicina y la espiritualidad. Como divulgador espírita ha visitado y dado conferencias en 34 países divulgando el espiritismo, incluyendo el 13º Congreso Espírita Colombiano realizado en 2010 en Barranquilla. Su padre, Francisco Thyssen, fue presidente de la Federación Espírita Brasilera de 1975 a 1990. Fue miembro del Consejo Superior y Fiscal de la Federación Espírita Brasilera durante 24 años. Con nosotros, el doctor Sergio Thyssen tiene la palabra. Muy bien, muy buenas tardes o buenas noches acá en Brasil. Yo estoy muy contento después de muchos años, de poder estar, claro que ahora a través de la internet, con la nuestra Colombia espírita. Es un gusto volver a estar con ustedes. Yo me acuerdo bien de cuando estuve en varias ciudades de Colombia, en encuentros, eventos, congresos, y ahora estaban hablando también de mi papá, y es muy interesante que podamos estar
como que recordando aspectos tan hermosos de la historia del espiritismo, tanto en Colombia como en parte aspectos de acá, Brasil. Yo soy entonces Sergio, estoy muy feliz por la oportunidad, por la invitación, y como estamos con una previsión de un estudio, vamos con mucho cariño a empezarlo ahora. Y la idea es de trabajarmos un poco el tema, los caminos de la cura del cuerpo y del alma. Entonces, me gustaría decir que la palabra cura es una palabra un poco como que fuerte, porque antes de empezarmos, me gustaría decir que debemos tener una idea mejor, como la idea que el espiritismo nos trae, cuanto a qué mundo es la Tierra, este planeta que hace parte del sistema solar, la nuestra humanidad, este sistema que hace parte también de una galaxia de tamaño medio que llamamos Vía Láctea. Acá en esta galaxia nosotros tenemos 2.000 millones de estrellas y por lo tanto en promedio tenemos 1.000 millones de estrellas, en este caso de planetas. Entonces, tenemos hoy, por la astronomía moderna, una idea mejor de la realidad. Nuestra galaxia vecina se llama Andrómeda. Andrómeda tiene 5 veces lo que tenemos de estrellas y de planetas acá en Vía Láctea. De tal manera que hoy trabajamos en astronomía, cosmología, astrofísica, con una idea de conglomerados de galaxias. Pero la Tierra es un pequeño planeta hermoso que está como que recibiendo, vamos a decir, muchos miles de millones de seres humanos, de espíritus humanos. Con Kardec, en el libro de los espíritus, nosotros tenemos ahí la idea de la jerarquía de los mundos. Y entonces la Tierra es un mundo de pruebas y de expiaciones. Un mundo con mucho retraso del punto de vista evolutivo o evolucionario. De tal forma que, por ejemplo, en los últimos 5 o 6 mil años, con una historia registrada, escrita, nosotros jamás tuvimos un siglo de paz. Y hasta ahora, en estos días, tenemos conflictos violentos, causando sufrimiento y muerte en muchos sitios de la realidad de la Tierra. O que nos da una idea de una condición aún mucho como que aún de falta de las virtudes espirituales que un día nosotros todos vamos a tenerlas. De tal manera que espíritus más próximos nos dicen que en la Tierra nosotros tenemos como que una idea de 7, o punto
3 o 7.7 mil millones de espíritus humanos. En el otro lado de la vida, en el mundo espiritual, nosotros tenemos, por Emmanuel, una idea de 12.3 mil millones de humanos, por lo tanto, en la erraticidad, como que desencarnados. Pero la espiritualidad nos adelanta que nosotros somos como que un planeta hospital, de tal manera que la gente que vive acá, como nosotros, hace muchos siglos, hace muchos milenios, nosotros en general, en la mayoría, somos espíritus con muchos problemas espirituales por causa de una historia de como que transgresión a las leyes morales, a las leyes de Dios. Y entonces hay otros espíritus, como Emmanuel, por ejemplo, en el libro llamado Rotero, en un capítulo llamado La Gran Escuela, el Gran Educandario, de tal manera que la tierra es también una escuela. Pero la idea de hospital es importante para nosotros. Hay otros espíritus que hablan como que la tierra es un hospital psiquiátrico, un manicomio, como se dice en portugués. De tal manera que los espíritus benefactores, los espíritus conductores de los pueblos, los espíritus más elevados, también renacen acá, pero para misiones, tareas especiales, para ayudarnos en la progresión moral, la progresión espiritual de la humanidad. Y entonces la palabra cura tenemos que cuidar, porque en general, en medicina, yo como médico, tanto cuanto mis colegas, nosotros hablamos en cura. Por ejemplo, cuando un paciente tiene un cáncer, sea de qué órgano sea, un tumor maligno, entonces la oncología moderna está muy adelantada hoy. Entonces, podemos sacar fuera el tumor. Podemos utilizar la radioterapia antes o después de la cirugía, pero también la quimioterapia, la inmunoterapia, son aspectos de la oncología moderna. Y muchísimas veces los tumores se van. Y después de 5 años de que no haga más síntomas del cáncer, se puede decir, estás curado. Pero esta es una visión humana de gente encarnada, de médicos y otros profesionales de la salud, que no tienen una visión espiritual de la condición humana. Una idea de que hay cuerpos, pero no hay almas, no hay periespíritu, no hay espíritus. Hay solamente los cuerpos que se quedan enfermos. Y entonces hay criterios de sanación o de cura. Pero espiritualmente hay algo más que debemos considerar, porque espiritistas, porque tenemos una idea de que nadie va a tener una enfermedad física en el cuerpo físico, en la biología, vamos a decir, y también no va a tener una enfermedad mental, psiquiátrica, sin que tengamos
aspectos espirituales muy serios. Y si nosotros, con una medicina más simple, de un paradigma más antiguo, que es el paradigma médico, mecanicista, materialista, cartesiano, nosotros, sin ponermos una luz espiritual para una comprensión mejor, podemos hablar de cura. Pero el dueño del cuerpo tiene problemas espirituales que no se van por ocasión solamente de los aspectos de la oncología moderna. ¿Comprende? De tal forma que si no hay una transformación, si en el proceso de diagnóstico, tratamiento por una medicina muy moderna, muy adelantada, pero aún sin la comprensión espiritual, nosotros vamos a tener pacientes, y yo los tengo hace años, hace décadas, pacientes que no cambian la condición moral, espiritual, no cambian el padrón de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus elecciones, no cambian como que los aspectos de sus vidas personales. Muchas veces, no siempre, muchas veces, ellos o ellas van a tener otros problemas muy importantes de la salud, inclusive problemas de otros tumores, porque en la raíz del cáncer hay un aspecto que es del perispíritu, pero es un perispíritu que está diferente, que cambió su estructura molecular, atómica, anatómica, fisiológica, pero por causa de aspectos de sus almas, de sus espíritus. Y entonces, cada vez más, por causa de este conocimiento nuevo, en una medicina espiritualizada, que se va como que para un camino de un nuevo modelo, de un nuevo paradigma, que nosotros en Brasil y algunos colegas contemporáneos en muchos sitios de países otros del mundo, que nosotros estamos visitando para como que compartir ideas del nuevo paradigma. En estos países las cosas están cambiando para mejor, pero hay una idea de que está llegando una nueva medicina para que tengamos como que niveles mejores de sanación o de cura. Entonces, por ejemplo, hay niveles distintos. Si yo tengo una cefalea, un dolor de cabeza, o si yo tengo un dolor en el abdomen, yo puedo utilizar un medicamento, una medicina que sea contra el dolor, que es una medicina de supresión de los síntomas. Entonces, es una medicina de periferia, en que estamos cuidando solamente de los efectos, de los problemas, de la salud humana. Entonces, estamos considerando ahora la idea, primero, de que nosotros todos no somos como que semejantes, iguales a todos los nuestros hermanos y hermanas, espíritus humanos inmortales
que viven en todas las partes del universo de Dios, inclusive en este sistema solar, pero en toda la galaxia, Vía Láctea, y en todos los sitios maravillosos de la vida divina. Este es un caso particular para espíritus con estos problemas espirituales. Y estamos reencarnando sucesivamente para tenermos nuevas oportunidades de cambios, pero no solo de cambios de cuerpos, de reencarnaciones distintas. Cada vez que estamos viviendo en una cultura distinta, en un país, cuerpos diferentes porque de padres distintos, la idea no es tanto la cuestión de cuerpo. Son cuerpos que se van renovando, pero para ensayar oportunidades de sanación profunda. Y por lo tanto, de niveles más sustanciales de cura. Entonces, el ejemplo anterior de cáncer es un ejemplo para nosotros. De tal manera que tenemos que hacer más y mejor para que la medicina tenga una espiritualización, una evolución de la comprensión de la realidad del ser humano. ¿De dónde estamos veniendo? ¿Quién de realidad que nosotros somos? ¿Cuál es el sentido de la encarnación humana? En algunos aspectos, pero muy importantemente en este aspecto, que es la idea de que somos retrasados, somos muy frecuentemente aquellos que viven distintas enfermedades, y nosotros necesitamos comprender eso para cambiarnos. Entonces, el oncólogo va a decir, ¿estás bien? No tiene más nada del tumor aquel de años por atrás. Pero no es solamente este ejemplo. Yo soy cardiólogo. Entonces, en mi área de trabajo, nosotros pensamos, la enfermedad coronaria es la enfermedad que más mata las personas encarnadas, por lo tanto, en todo el mundo, por los infartos agudos del miocardio. Entonces, como cardiólogo, mitad de los pacientes que viven el infarto mueren de inmediato, en el mismo minuto, de una cosa que llamamos muerte súbita cardíaca. Pero los que sobreviven un poquito más, yo los llevo al hospital, al Instituto de Cardiología, para la sala de hemodinámica, para poner un catéter por una arteria del brazo o de la femoral, de la pierna, para introduciendo el catéter, yo voy hasta la arteria coronaria que está ocluida para desobstruirla y mantener la vida del enfermo con un corazón que fue preservado para más 10, 20, 30 años de vida con una cosa de una condición cardiovascular muy buena. Pero si yo no procuro hacer algo más do que solamente la medicación, las medicinas para el corazón, después del tratamiento hemodinámico de desobstrucción, el paciente puede tener otros problemas coronarios. Y entonces ya podemos pensar de sugerir otras cosas del mismo modo para cambios del alma,
para cambios de pensamientos, de sentimientos y especialmente de valores, porque nuestros valores están como que en nosotros de una era de materialismo, de tal manera que nosotros somos herederos de estos tiempos de falta de entendimiento de la realidad y estábamos con una visión estrecha que solo nos permite hasta ahora la visión del mundo material. Entonces, con el espiritismo, con una idea más general de religiosidad, espiritualidad, nosotros trabajamos en muchos países con pacientes con problemas médicos convencionales, conocidos de la medicina en general, pero hasta ahora o para ahora con una abordaje más profunda para efectos nuevos, mejores y definitivos. ¿Comprenden? Entonces la idea es de que espíritus muy buenos están desde siempre volviendo a la tierra, pero en la mayoría de los casos estamos en este hospital. ¿Es una escuela? Claro, para las cosas del conocimiento general de la humanidad y del universo, pero buscando mucho más, con una valoración mucho mejor, el conocimiento de la espiritualidad del universo de Dios, de la espiritualidad de nosotros mismos, personalmente, con una visión mejor de nosotros, de la familia, de la sociedad, de las comunidades, de la vida de los países en general. Y entonces yo podría decir que la palabra cura nosotros debemos vincularla a cosas más profundas. Y cuando hablamos de espiritualidad, estamos comentando, estamos como que pensando de una promoción de valores y de virtudes. Porque nosotros, como habitantes de este mundo de pruebas y expiaciones, de una especie, de un mundo semi-primitivo, de un mundo que tiene de una humanidad una perspectiva de regeneración, pero estamos muy lejos aún, porque tenemos guerras, tenemos ambiciones, tenemos invasiones de países cuanto a otros países, generando muerte, dolor, sufrimiento, luto. De tal manera que para que tengamos una idea de una regeneración para el futuro, estamos solamente ahora trabajando estas cuestiones, pero porque somos espíritas. Pero la gente que no tiene el conocimiento de los libros y contenidos de los libros de la codificación kardeciana, que no tiene el estudio de las obras, especialmente de André Luis, de Emmanuel, de Humberto de Campos, por Francisco Cândido Xavier, la gente que son la mayoría aún no tiene idea de este proceso evolucionario. Y entonces se quedan haciendo lo mismo,
cambian las reencarnaciones, se van de vuelta para el mundo espiritual, vuelven después de un periodo en la erraticidad, vuelven en una nueva propuesta de vida, pero con muchos insucesos, fallas, de tal manera que en la realidad de la historia de la humanidad, que es la historia de nosotros, estamos viviendo mucho poco provecho de cada reencarnación. Es claro que hay gente que aprovecha bien, que se cambia sus valores, salen, por ejemplo, de los vicios morales, buscando la conquista de las virtudes. Pero son solamente algunos de ellos. De tal manera que debemos buscar comprender la razón de la vida, que no es para que continuemos haciendo lo mismo que antes, porque lo que más tenemos en el otro lado de la vida, cuando la gente llega y se da cuenta de la realidad del mundo espiritual, cuando mira a sí mismo, por ejemplo, en un espejo, cuando mira la realidad en su entorno, en su vuelta, cuando reencuentra la realidad espiritual, el sentimiento más como que frecuente y muchas veces causador de problemas de equilibrio mental es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque de verdad, en la mayoría de las veces hay una idea de la gente vivir como antes vivía, sin una progresión, sin un cambio íntimo, buscando virtudes, desvencillándose, dejando de fuera con esfuerzo, con dedicación, con conciencia, su condición de hacer o vivir errores de nuevo, contrariando las leyes morales de Dios, como antes. Entonces, la espiritualidad, por ejemplo, ahora yo me acuerdo de León Denis. León Denis es un autor de una belleza, de una condición maravillosa. El problema del ser, del destino y del dolor. Como también el libro que se llama Después de la muerte. En este libro, León Denis nos indica, nos alerta, mire vos, no olvide la razón de sus vidas. ¿Por qué están acá? Porque él, tal vez porque es un espíritu superior, se dirige a los otros. Mire, ¿por qué están acá? Hay una lucha y ustedes necesitan salir como vencedores, con éxito evolucionario, moral, porque hay un conflicto entre pasiones antiguas, tendencia a repetir los errores, comprometiéndose cada vez más, y una perspectiva de antes de volvermos a la tierra, en una nueva reencarnación, un proyecto de mejoría personal. Porque hay una, vamos a decir, una relación muy clara, muy nítida entre los problemas morales de vidas pasadas y el sufrimiento de hoy.
de tal manera que ustedes conocen. Nosotros estamos como que recibiendo, haciendo como que una cosecha de una sembradura hecha miles de años antes, como también a poco tiempo en la reencarnación última antes de la actual. Y el desafío en la vida de la Tierra es que en cuanto estamos necesitando o teniendo razones para nos tornarmos como que enfermos en muchos momentos, circunstancias, épocas de la encarnación actual, nosotros estamos con una invitación de hacernos una sembradura nueva, cambiando la realidad personal, buscando la sembradura del bien, del amor fraternal, de las consecuencias humanas, de las virtudes espirituales, para que entonces en vidas futuras, mismo que aún sea en el tiempo de pruebas y expiaciones, pero con mucho más razón, en la condición de la regeneración, para que no tengamos tantos problemas de todo tipo, pero problemas médicos, de salud física, biológica, como de salud mental. Entonces, este libro, después de la muerte, está esta como que indicación. La espiritualidad, entonces, está como que con el espiritismo cambiando la comprensión de la humanidad. Hoy somos como que pocos en Colombia, en Brasil, en Cuba, en Venezuela, en México, en todos los países, inclusive España, de habla hispánica. Pero tenemos las semillas del espiritismo cristiano en casi todos los países. Claro que hay continentes con muy poco, como que grupos de estudio de la doctrina. Pero es una cuestión de tiempo. Tenemos 163 años del abril del Libro de los Espíritus en 1857. En un siglo y medio, un poquito más, ya tenemos algunas hermosas expresiones de un movimiento espírita que está llevando la literatura, los contenidos espíritas cristianos para toda la gran realidad de este mundo. Pero falta mucha cosa. De tal forma que nosotros estamos haciendo algunas consideraciones para que podamos comprender mejor la idea de que cura hay niveles y debemos comprender todo eso para que como profesionales de la salud, como espiritistas, como personas comunes, nosotros podamos estudiar, discutir, trabajar, hablarnos con respecto a estas cosas, para que vengan los cambios, para que tengamos una humanidad regenerada lo más cerca de ahora posible. Pero es un proyecto de más milenios y milenios para el gran futuro. Me gustaría decir que nosotros también estamos buscando comprender la realidad. Yo voy a decir un aspecto que es interesante para este momento.
Entonces, cardiología y espiritualidad. Hace 20 años que yo estoy trabajando en esta frontera, de tal forma que en todas las mejores universidades del mundo, en Estados Unidos de América, Harvard Medical School, Duke Medical School, en California, en Nueva York, en Florida, en inúmeros países de Europa, como también de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda. Nosotros tenemos espiritualidad y salud como una materia, una disciplina que puede ser electiva, de elección, o en algunas obligatoria para estudiantes de medicina. No son espíritas, pero están trabajando la frontera hermosísima, entre espiritualidad y medicina. Por ejemplo, en Brasil hay en muchas provincias universidades que están enseñando cardiología con un aspecto espiritual. También en los congresos de cardiología en Río de Janeiro, donde yo vivo, en São Paulo, en Porto Alegre, Río Grande del Sur, donde yo nací, como también en la Amazonia, como los congresos nacionales, nosotros tenemos grupos de trabajo de cardiología y espiritualidad. Y en los congresos con más expertos en la área de la cardiología, hay muchas como que salas que están trabajando todos los temas de la cardiología moderna. Pero los encuentros de cardiólogos que van a tratar, y yo estoy participando también, hablando sobre la frontera, cardiología, espiritualidad, son las salas más llenas de cardiólogos de Brasil. Porque hay un interés, porque los médicos en general, cardiólogos, psiquiatras, en la mayoría, están como que haciendo una concientización de la importancia de estos cambios en sus especialidades. Entonces, yo estaba diciendo sobre niveles diferentes de cura. Me gustaría decir que hay una noción de cura integral. Pero cura integral, sanación integral es cosa para el futuro. Cuando nosotros tuvimos virtudes. Yo voy a comentar una cosa curiosa. Hay un libro espírita hermoso que es el libro de Emmanuel llamado Pensamiento y Vida. Creo que hay este libro en lengua hispánica. De tal manera que hay un capítulo llamado Humildad. Y Emmanuel trabaja para nosotros sobre la relación de humildad y de la progresión espiritual de los humanos. Entonces, al mismo tiempo, claro, trabaja el orgullo. Y cuando nos va hablando del orgullo, muestra para nosotros
que el orgullo humano, que es una ferida moral, es una llaga, no sé en castellano, en español. Hay una cosa que es una alteración, un cambio en la estructura del periespíritu, que no se puede mirar porque no tenemos resonancias, tomografías, PET scan, ultrasonido, métodos de imagen para mirar el perispíritu. Pero los espíritus desencarnados y médiums con videncia, clarividencia, clairvoyance, ellos pueden mirar el perispíritu. Y Emmanuel, en una única observación en toda la literatura espiritista cristiana, en este libro, Pensamiento y Vida, nos adelanta la relación de orgullo, mal hechos, transgresiones a las leyes de Dios por ocasión, por causa del orgullo, cambiando la estructura del perispíritu. Y mismo cuando alguien va como que empezar una nueva vida, este perispíritu puede cambiar el cuerpo que está en desarrollo en el útero de la madre como un embrión o como aún un feto. Pero mismo, como es en la mayoría, que va a nacer muy bien, puede cuando joven o cuando adulto, en cualquier época, este perispíritu que fue adulterado, modificado por viciaciones morales, orgullo, egoísmo y vanidad, este perispíritu va a cambiar el cuerpo, generando una patología de miles de patologías variables que nosotros estudiamos en medicina, en clínica médica, medicina interna, con sus múltiples especialidades y también los problemas mentales. De tal manera que en la esencia de una idea nueva para el futuro de la humanidad y por lo tanto para el futuro de la medicina es la relación de los problemas del alma que nosotros estamos trayendo de nuestro pasado, que fuimos cambiando la estructura del perispíritu y que va a transbordar en el cuerpo físico y también en el cerebro, que puede por eso llevar a los problemas psiquiátricos de la humanidad. Entonces, es un paradigma nuevo que se está como que construyendo gradativamente, poco a poco. Y nosotros debemos muchísimo al espiritismo, a los libros de la codificación y libros complementares. Entonces, nosotros podemos decir que hay molestias del cuerpo y molestias del alma. Pero nosotros también debemos considerar que mismo los problemas mentales, una medicina aún materialista, busca en el cerebro, por ejemplo, tenemos depresión. Depresión es una
epidemia, una pandemia en todo el mundo. No hay ningún país vinculado a la Organización Mundial de la Salud. Son 200 países en que la depresión no sea un problema de salud pública de estos países. Los psiquiatras comunes del paradigma vigente actual, pero mecanicista, materialista, encuentra una falta de los neurotransmisores, de la neuroquímica del cerebro. Y ellos creen que esta es la razón de la depresión. Y por eso, y es un avance, los antidepresivos son los fármacos más prescritos en la medicina de todo el mundo en estos tiempos, porque el número de pacientes con depresión es fabuloso. Y la cosa que se sabe es que hay falta, y cuando medicamos, los niveles vuelven o van cerca de los niveles esperados como normales. Entonces, hasta ahora, para el problema más como el diagnóstico más frecuente de problemas mentales, nosotros solo podemos recetar, prescribir antidepresivos, porque hay una idea de que están en falta. Pero este también es un efecto. Como cuando examinamos el cerebro de los niños y niñas con autismo, que es otra muy importante preocupación de la medicina de estos tiempos, porque la medicina no tiene la mejor idea de lo que sea y busca muchos aspectos para una mejoría de las condiciones de los niños con trastorno del espectro del autismo, pero sin una actuación en las verdaderas causas que son siempre espirituales. De tal manera que hay una búsqueda de ofrecer alguna cosa. Y cuando examinamos hoy en día, a 20 años, no se miraba nada, pero hoy tenemos idea de 5, 6 distintos aspectos de cambios en la condición del cerebro de los niños autistas. Pero son cosas muy delicadas, son cosas muy sutiles, pero también son consecuencia de transgresiones de las leyes de Dios en sus vidas pasadas. Entonces, depresión, que puede ser un tema para un estudio con Colombia Espírita en el futuro, para que podamos profundizar. Pero la depresión es una enfermedad del alma. Y en el alma debe ser tratada. Porque entonces, si yo no comprendo con el paradigma nuevo, yo voy solamente utilizar antidepresivos para toda la vida de los enfermos. Muchos pacientes mejoran de la depresión y están utilizando 2, 3 tipos o calidades de antidepresivos con sus respectivas dosis.
diarias. Y entonces pasa 1 año, 2 años, 3 años, y el paciente o un familiar o el propio médico piensa, vamos a sacar fuera los medicamentos, los fármacos para la depresión. Sacamos fuera, 1 mes después, todo el problema vuelve. ¿Por qué? Porque estas medicinas cambian los efectos. Si no cambiamos las causas, que son siempre espirituales, nosotros no cambiamos la medicina. Y no cambiando, no ayudamos la humanidad y cada caso en particular. Muy bien, una idea, por lo tanto, es de que no hay enfermedades que no sean del alma, del espíritu inmortal. Miren una otra cosa que me acordé algunos minutos por atrás. Nosotros pensamos en la reencarnación, pensando en toda la humanidad, de tal manera que somos todos juntos, como está en el libro Rotero, el gran educandario, Emmanuel, diciendo, somos 20 mil millones de seres humanos en la Tierra. Una parte reencarnada, otra parte desencarnada. Cuando la gente está para volver, hay muchos que son espíritus más como que adelantados en sus evoluciones morales. Y entonces, después de un tiempo más corto o más grande, ellos mismos necesitan volver. Ellos mismos, conociendo su historia, conociendo sus amores, sus afines de la parentela corporal, parentela espiritual, programan su vuelta al mundo físico y llegan después de toda una programación hecha por ellos. Consultan una espiritualidad más amplia, más amorosa, más desarrollada del punto de vista moral, y en general, ellos, los superiores, ciñan la propuesta para una nueva vida. Hay una otra parte de la humanidad, de gente que tiene idea de las cosas, pero son un poco más retrasados moralmente. Y empiezan a trabajar la idea de volver para una nueva etapa reencarnatoria para su evolución. Y entonces, como no tienen condición de hacer una programación por sí mismos, buscan como que la ayuda de espíritus preparados, nobles, y entonces hacen ellos entre sí. Y hay un acuerdo, y los superiores dicen, no, hay que ser así. Si vas a hacer eso, puede ser un problema. Es mejor. ¿Por qué? Por causa de este aspecto, de este otro aspecto. ¿Comprenden? Y entonces tenemos un acuerdo y se van para una nueva vida en una familia, en un país cualquier. Pero en la mayoría, 80%, dicen los espíritus, son de reencarnaciones con
compulsorias, obligatorias, porque estos espíritus no tienen condición de participar de los programas, porque muchos de ellos están en los umbrales inferiores, o están en las tinieblas, o en sitios abismales, completamente contrarios a una idea de volver a la tierra. Son rebeldes, son espíritus con muchos vicios morales. Y entonces, venga, llegó a la tua oportunidad, la hora mejor, y son como que obligados por amor, por consideración evolucionaria, para volver para un crecimiento moral. De tal manera que nosotros estamos como que recordando de que estos espíritus van a tener muchas enfermedades como que distintas. Para que tengamos una idea de qué mundo es este, la idea de que hay hospitales del otro lado de la vida. No piensen que la gente que se va desencarnando por el nuevo coronavirus, por esta pandemia, por otras epidemias, endemias y pandemias de la historia. La gente que vive el sufrimiento del trauma por accidentes de avión, de helicóptero, de automóvil, de motocicletas, bicicletas, y todo tipo de problemas, ómnibus, camiones, de tal manera que hay miles de accidentes en todo el mundo, de tren. La gente se va, se muere de politrauma. Muy bien, no pensemos que la gente que sufre un ataque cardíaco o un accidente vascular encefálico, el derrame cerebral, que muere por causa de eso, llega en el mundo espiritual y se queda bien. Que deja la vestimenta física y está listo, todo. Mire, llegué de vuelta. Y se queda contento, se queda feliz, porque en verdad, la realidad de un mundo, la realidad espiritual, de un mundo de pruebas y expiaciones, es una realidad que nosotros debemos como que estudiar, conocer. Conocer la realidad de este mundo del otro lado de la vida también es autoconocimiento. Autoconocimiento no es solo mirar la condición íntima todos los días para nuestros cambios a nuestro favor, para la nuestra felicidad, para la construcción individual, por esfuerzos personales del hombre de bien, como está de una manera maravillosa en el libro El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, en el capítulo Sede perfectos. El hombre de bien es una construcción. Entonces, cuando llegamos en el otro lado de la vida, la situación más común es de mucho sufrimiento. Muchas veces de desespero, de revuelta. Y otros aspectos de la vida moral, porque la esencia de la vida es la vida moral. Y entonces, ¿cómo llegamos? Hay miles de hospitales para desencarnados, que ya están ahí hace mucho tiempo, pero también para la gente que está como que llegando por ahora. De tal manera
este aspecto es un complemento para la idea de que la Tierra es un hospital. Y hay muchos de ellos en el lado material. Y hay muchos más en el mundo espiritual. De tal manera que acá en Brasil hay noticias de hospitales para espíritas que vivieron sus vidas con mucho poco provecho de evolución. Y a pesar de un conocimiento doctrinario espírita, no fueran tan capaces de hacer cambios en términos de virtudes, sustituyendo los vicios morales. Y entonces, muchos de ellos, dirigentes espíritas, trabajadores, cooperadores espíritas, muchos de ellos en la seara de la mediunidad. Porque a pesar de trabajadores en el movimiento espírita en el mundo, en cualquier país, no tuvieran la maturidad para reconocer sus deficiencias y buscando los cambios necesarios. Y entonces, si no cambiamos, si no hay virtud, hay vicio. Si hay vicio, hay estagnación moral, hay sufrimiento. Entonces, hospitales para todo lado. ¿Por qué? Porque la Tierra es un hospital del sistema solar. Y hay una idea espiritual de que cuando comparamos los planetas y las humanidades en estos planetas de este sistema solar, la Tierra es el más problemático, es el menos desarrollado en lo más importante. Por lo tanto, somos como que los más retrasados. Nosotros no aprendemos con André Luiz, con nuestro hogar. El autor, André Luiz, va a vivir en una condición de umbral inferior por algunos años, hasta que se recuerda de su mamá, busca una oración y todo cambia. Y va para nuestro hogar, pero médico. ¿Y para dónde va en nuestro hogar? Para el hospital. Para ser paciente, para ser tratado. O que va como que nos confirmando la idea de que hay muchas cosas en la tierra y que tenemos que cambiar. Cambiar acá. Pero ayudar a un cambio que sea amplio. Emmanuel, en un otro libro, nos adelanta sobre la idea de que nosotros debemos como que divulgar el espiritismo, como sea una especie de una contribución más linda, más hermosa, más útil de los espiritistas o espíritas en cualquier parte del mundo. Pero mucha gente piensa que es la divulgación por la palabra de instrucción, la difusión de los contenidos espíritas, Kardec, Emmanuel, André Luiz y tantos otros. Pero en este momento del libro, habla que lo más importante no es la pregación de la creencia espírita de la palabra,
pero la pregación por el ejemplo. Porque no va a ser tan útil la condición de divulgación si la gente que divulga no cambia. Y en un momento tiene la palabra inspirada muchas veces, pero en otros momentos, como ocurrió en todas las creencias. Una cosa es el templo y el altar de las creencias de la historia de la humanidad, todas ellas hermosísimas, pero una cosa es la creencia, la fe, otra cosa es el cambio de nuestras actitudes, elecciones, acciones, que van como que demostrando que estamos cambiando para mejor. No podemos hablar de una religión para un público en un templo de piedra cualquier, de cualquier como que religión, pero en nuestro hogar sermos como tiranos en las relaciones humanas, intrafamiliares o en la sociedad, porque son aspectos que tenemos que cambiar, que no se puede más. Muy bien, nosotros podemos seguir adelante. Me gustaría de decir no recuerdo una cosa, por ejemplo, el centro espírita, él es un aspecto muy importante, claro, la base, la célula viva del movimiento espírita en el mundo, pero escuchamos la idea de la casa del camino. El centro espírita, donde sea, tanto en Colombia, Barranquilla, como acá en Río. Centro espírita, nosotros estamos como que la casa del camino de Pedro, Pedro apóstol. ¿Se acuerdan del libro Pablo y Esteban? Es un libro que es una maravilla, que nos cuenta la historia de los primeros años del cristianismo primitivo. Y una casa de Pedro en que los discípulos, apóstoles o no, traían los leprosos, los ciegos, los zurdos, mudos, los paralíticos, los lunáticos, los famintos, para vivir algún tiempo para una sanación, ganando un techo, una casa, un alimento, una medicina espiritual y la palabra de instrucción de la buena nueva de parte de este espíritu extraordinario que se llama Esteban. ¿Se acuerdan del libro? Si no, hay que leerlo nuevamente. Es una cosa hermosísima. Y entonces el centro espírita va recibiendo enfermos para el acogimiento fraterno, para el atendimiento fraterno. Y los enfermos de todo tipo llegan al centro espírita. El centro espírita es un templo de amor. Es una escuela de fraternidad, pero también es como un hospital, porque lo que tenemos más son enfermos. Nosotros mismos, nosotros no estamos libres de tenermos hipertensión, cáncer, diabetes, cardiopatía,
una arritmia cardíaca, problemas neurológicos, problemas de ansiedad. Brasil es el país del mundo con el mayor número de casos de trastornos de ansiedad del mundo. Porque psiquiatría es una especialidad médica que cuida o intenta cuidar de millones de personas. Podríamos decir algo que numéricamente es una calamidad lo que tenemos. Con diagnóstico, y hay tanta gente por ahí afuera sin diagnóstico. Algunos de ellos como que en gobiernos, en la política y en muchas o todas las áreas de la actividad humana. Entonces, cuando relacionamos el centro espírita con la casa del Camino de Pedro, tenemos el modelo de centro espírita, de recibirmos la gente. Entonces, cuando decimos el camino de la cura del cuerpo y del alma, las cosas están interligadas. Y el nivel más profundo de sanación, solo en el futuro. Con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucho estudio para que podamos comprender la realidad, conocernos a nosotros mismos, pero ayudarnos a la gente que sufre. De tal manera que más dos aspectos para considerarmos por ahora. Uno de ellos es la idea de que nosotros estamos visitando en estos días, porque la casa espírita tiene los pases, la fluidoterapia espírita, el magnetismo de sanación, de cura, como está con Kardec en el libro de los medios. Kardec era un magnetizador, conocía el magnetismo de Mesmer mucho tiempo antes y trabajaba ayudando a la gente también, especialmente cuando también visitaba ciudades distintas de Francia, de Bélgica, para la implantación o como que incentivo a grupos espíritas de Bordeaux, por ejemplo, de Nantes o, por ejemplo, de Bruselas. De tal manera que magnetizaba y conocía la experiencia de la magnetización de sus compañeros de estos sitios, de esas ciudades. Y entonces la idea es de que el centro espírita suele conocer la reunión mediúnica de desobsesión para que podamos tener la herramienta, yo digo, el tesoro instrumental de la medicina del alma para un camino de cura del cuerpo y del alma con la espiritualización. Y entonces, nosotros cuidamos de los espíritus relacionados a los más variables problemas muy serios, médicos, porque nadie está solo. No hay ningún paciente psiquiátrico solo, como también no hay ningún paciente con problema médico más importante, generando sufrimiento sin espíritus. Cuando cuidamos de estos espíritus con las
reuniones mediúnicas serias, como nos enseñaba Kardec en la codificación, nosotros miramos un cambio extraordinario en la evolución de cada caso, en el prognóstico del paciente. De tal manera que la base de la medicina del alma, de la medicina como que espírita, desobsesión, fluidoterapia, no es el pase de la reunión público-doutrinária, del estudio, de la charla, de la conferencia de instrucción, y luego después el pase y la gente se va. No. Es un aspecto de, en alguno como que sitio de la institución, nosotros trabajamos, podemos hablar de estos aspectos en el futuro. Una idea de pacientes que están graves, que se van como que acostarse para el tratamiento fluídico, magnético. Este es un tema hermoso para el futuro. Entre nosotros acá de Río, de Barranquilla, de Colombia y de los países hermanos queridos de habla espírita, de habla hispánica. De tal forma que nosotros tenemos este tesoro. Casa espírita hay que tener reuniones mediúnicas de niveles distintos, pero para nosotros cuidarnos de los desencarnados, que están muy necesitados en la condición actual de la tierra. Si deseamos pensar en caridad, pensemos en ellos, en la erraticidad. Pero para finalizar, creo, por causa de la hora, yo pienso de trabajar con ustedes una idea que es muy linda. Por ejemplo, gratitud. Hoy, por pesquisas de una ciencia médica de alto nivel, cuando ponemos una persona en el equipo de resonancia nuclear magnética funcional y pedimos que el paciente o una persona que no tiene problemas de salud, que piense en alguien o situaciones del día o de la semana o del mes, que sea algo de gratitud a un familiar por quien fue amorosamente tratado, a un vecino que lo ayudó en algún aspecto de donación, de una necesidad, a una persona en el tránsito que le dio el espacio porque tenía como que una necesidad de llegar a un destino, y entonces la persona, mire, va, y se queda para atrás, y la persona llega y se queda, abre el vidrio, muchas gracias, se acuerda en la resonancia, el cerebro cambia, se ilumina, se colore y transborda de neurotransmisores del tipo ocitocina, que es la hormona del amor, serotonina, dopamina, gamma aminobutírico, de tal manera que hay una explotación de neurotransmisores que por la circulación van a llegar a todas las células. Y es una bendición neuroquímica. Entonces, gratitud, perdón, empatía, compasión, caridad, solidaridad, son aspectos morales
Por ejemplo, con mis pacientes, yo puedo como cardiólogo sugerir la oración para una mejora de la condición cardiovascular. Y es nítido, trabajando la religiosidad, espiritualidad por oración. Completamos la consulta más médica como cardiólogo. Mire, vamos a hacer juntos una oración antes que te vas. Sí. Y entonces hacemos una oración. Pregunto cuál es la creencia de la persona, del paciente. En Brasil hay de todo, de todo. Brasil tiene mucha espiritualización, pero con muchas deficiencias como cualquier otro. De tal manera que hay gente que viene para mi como que consultorio, ¿no? Porque tiene idea de que somos espíritas y que vamos a hablar con ellos de otras cosas, que no solamente el electrocardiograma, ecocardiograma o medicinas de acción cardiovascular. Entonces, yo estoy como que finalizando estos comentarios. Hay mucho más. Porque los tiempos son estos. Hay que trabajar estas cosas. Si yo pongo en el mejor sitio de pesquisa en medicina del mundo, que se localiza en Estados Unidos, pero tiene a ver con el mundo entero, si yo pongo las palabras espiritualidad y la otra lado, salud, viene 12,000 artículos de pesquisas de alto nivel de las universidades y laboratorios y hospitales de toda la tierra. ¿Por qué? Porque estamos nos adelantando. Esta es la hora. No podemos esperar más. Con espiritismo, o mismo sin él, y para concluir de verdad, porque si me dejan, me voy hasta medianoche. Pero, por ejemplo, en agosto, hace un año, agosto del año pasado, Congreso Mundial de Psiquiatría. Lo mismo lo ha hecho en Madrid, 2014. Después, en Múnich, en Alemania. Después, en México, otro Congreso Mundial de Psiquiatría, 2018. De 2019, en Lisbona. Y entonces, yo envié una pesquisa de trabajo del Centro Espírita, Medicina del Alma, una nueva abordaje de los pacientes con trastornos mentales. Y por suerte, pero por eficiencia de pesquisa, la comisión científica miraba, sí, nosotros está abierto para la divulgación. Y yo fui a hablar de el abordaje espírita de los trastornos mentales. Y entonces, yo no hablé para todos, pero había 6,000 psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas de todo el mundo. La gente miraba un médico que venía de Brasil, hablaba de mundo espiritual, hablaba de médiums, hablaba de la acción de los espíritus en los encarnados,
hablaba de Allan Kardec, de Chico Xavier, de autores espirituales, y miraban y recibieran muy bien. Después, yo fue como que, no invitado, pero yo supe de un congreso de psiquiatría y espiritualidad. Y yo pensaba, tengo que ir. Y entonces yo envié y fue llevando un póster del mismo aspecto de Lisbona, pero un otro solo con casos de autismo, porque tenemos en nuestra casa espírita muchos casos buscando ayuda espiritual, porque son casos severos de autismo, que nadie puede cambiar la evolución. Médico, hay de todo intentando hacerlo, pero no hay resultados. Y entonces viene al centro espírita y cambian la evolución. Es completamente como que animador, distinto, optimismo por una evolución y un pronóstico cambiado por causa de los espíritus que nosotros cuidamos. Este es un otro tema para Colombia Espírita, para hermanos donde sea, donde podamos interactuar en estos aspectos de frontera. Mire vos, estamos considerando ahora, como pequeños que somos, aspectos que van a ser la inmensa realidad de la nueva medicina. Estamos hoy como que empezando y tratando de algo del gran futuro de la humanidad, hasta que regenerados no tengamos más tantos problemas de salud como tenemos hoy. Y entonces, en diciembre, los primeros días de diciembre, tuvimos el Congreso Mundial de Psiquiatría y Espiritualidad. Y fue en la ciudad, creo que simbólicamente también, de Jerusalén, en Israel, Palestina. De tal manera que fue una experiencia muy hermosa. Conociendo, cambiando con más o menos 400 colegas de muchos países de la tierra, también interesados en la frontera psiquiatría, espiritualidad, y muy pocos realmente espíritas. De tal manera que estamos viviendo como que una perspectiva nueva. Y estoy acá me dando cuenta de que en el día 12 de diciembre del año pasado, 2019, yo fui como que invitado para hablar en la ONU, Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, sobre depresión y suicidio en una perspectiva espiritual. Entonces, vamos siguiendo adelante, vamos reflexionando sobre estos aspectos que son como semillas del espiritismo en el mundo. Me quedo a partir de ahora con nuestras hermanas que están como anfitriãs, ¿no? Como que nos permitiendo una conferencia, un estudio simples, pero con aspectos que son de la espiritualidad de Jesús y de Dios Padre. Muchas gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias a usted, doctor. Excelente conferencia.
enriquecedora, enseñanzas muy amplias, muy espíritas y muy al alcance de todos nosotros. Quedamos atentos de tantas cosas buenas que usted nos va a brindar más adelante, bien organizadas, para poder avanzar, realizar y aprovechar toda esa experiencia que usted tiene. Quiero preguntarle al auditorio si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Aprovechemos al doctor que no se ha retirado todavía para que nos responda. Si hay alguna pregunta allí, por favor, Diego nos puede recoger cualquier inquietud que exista antes de hacer el cierre. Esperemos unos minutitos, unos segundos, a ver. Todo quedó muy claro. No veo ninguna pregunta en el blog de Bueno. YouTube. Todo está muy bien. Los comentarios han sido muy favorables. Le damos también... Dele unos segundos más, por favor, porque hay una diferencia entre lo que ustedes dicen y en el momento en que ellos escuchan. Todo bien. Está bien. Tenemos unos segundos más. No, definitivamente no hay preguntas. Bueno, no hay preguntas, pero yo le quiero agradecer a todos los que nos han acompañado en esta tarde noche de hoy, 9 de agosto, del aniversario de mi madre y de la conferencia del doctor Sergio Teixen. Hemos tenido en el auditorio personas de España, República Dominicana, Ecuador, Guayaquil, una persona de Italia y de nuestro país, desde Bogotá, Cartagena, Roldanillo, Santa Marta, Ibagué, Bucaramanga y por supuesto de Barranquilla. Muy bien. Qué lindo. Sí, hemos tenido una buena asistencia, doctor. Gracias. Nosotros seguiremos en comunicación para nuevas programaciones. También nos acompaña el doctor Edwin Genaro Bravo de Guatemala. Ha escuchado su conferencia y con seguridad también vamos a seguir interactuando con él. Ha sido un honor tenerlos a ustedes dos en este fin de semana de conmemoraciones de nuestro aniversario de la Casa Espírita y del aniversario. Se juntó todo, la Casa Espírita, la fundación y el aniversario de mi madre. Todos los agostos van a ser así, de fiesta. ¿Bien? Qué lindo. Sí. Entonces nos despedimos porque la gente también necesita su tiempo. Vamos a cerrar con mucha gratitud a la espiritualidad superior que nos ha asistido en todos los puntos donde nos hemos encontrado. Nos han bañado con muchas energías de optimismo, de entusiasmo, fortaleciéndonos ante las diferentes dificultades y pruebas. Pero lo más importante es la gratitud que sentimos por los conocimientos que hemos recibido en estos 3 días, porque incluso la conferencia que pasamos ayer de Divaldo, un diferido de 36 años, también fue muy enriquecedora. Y pudimos mostrar algo de nuestra casa, algo reconociéndole a Divaldo, el gran misionero y visionario, también a mi madre, además
de los conferencistas en vivo con los cuales hemos disfrutado este fin de semana. Maestro Jesús, ampáranos, bendícenos, permítenos trabajar en nuestra salud individual y colectiva y que podamos seguir estudiando doctrina esclarecedora, que tomemos en cuenta las recomendaciones del doctor, del libro Pensamiento y Vida de Emmanuel, Pablo y Esteban, una gran obra de Emmanuel, y mucho más. Tenemos muchísimo de dónde extraer conocimiento para facilitar nuestro mejoramiento. Maestro Jesús, bendice todos los hogares que estamos ahora vinculados en esta conmemoración. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un placer. Gracias a Saludos. ustedes, mi doc. Ha sido bien, ya tenemos el camino más despejado para las próximas presentaciones. Muy bien, muchas gracias. Okay. Saludos a todos ustedes de todos los países. Sí, señor.